Buenos días. Hoy martes 28 de octubre del año 2025. Te saludo desde la ciudad de Macuspana, Tabasco, México. Soy el pastor Benis Gómez Cruz, pastor en la iglesia que se encuentra ubicada en la colonia Colosio, de la misma ciudad mencionada. En esta hora de la mañana te voy a compartir un tema relacionado con el profeta Elías y el tema se va a titular Elías Tisbita parte 1. Espero que sea de bendición para tu vida y para la vida de todos los que lo escuchen, lo oigan. Si ya te suscribiste al canal, te invito a que le des un like, te invito a que compartas. Si no te has suscrito, te invito a ser parte de este canal. Apóyame para que este canal crezca, para que lleguemos a muchas vidas, para que lleguemos a ese pueblo desanimado, para que lleguemos a ese pueblo que se ha quedado, a ese hermano que se ha desanimado, a ese hermano que ya no quiere nada por la razón que sea, y que a través de este canal podamos llegar con la palabra. Bien, entonces el tema es Elías Tisbita parte 1. ¿Quién es Elías? Elías es un profeta al que se le denominó el profeta de fuego, un profeta valiente, un profeta que se atrevió a desafiar al sistema, se atrevió a desafiar al rey, a la reina, se atrevió a desafiar a todo un sistema religioso y caído, se atrevió a enfrentarse, no le importó correr, sufrir, no le importó estar en la situación que fuera, fue un hombre aguerrido. Ese fue Elías. Elías fue un profeta que vivió cerca del año 900 antes de Cristo. Y él pertenecía al norte de Israel. Si ustedes se recuerdan, el reino se había dividido. Había quedado el reino de Judá y estaba el reino del norte, las 10 tribus que estaban en el norte. Y el pueblo de Israel se había perdido, se había extraviado, se había ido tras los ídolos. Ellos habían adoptado la idolatría. Estaban en una total apostasía. Habían ofendido a Dios. Dios les había dicho en el monte Sinaí, a través de Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No los honrarás, no te inclinarás a ellos. Pero parece que ellos hicieron lo contrario y se desviaron, cayeron. Y esa fue la historia del pueblo de Israel, un pueblo que la idolatría no salió de su corazón. Ellos salieron de la tierra de Egipto, Dios los sacó con mano poderosa de la tierra de Egipto, pero la idolatría la llevaban en el corazón. Egipto no salió de ellos siguieron en la misma temática. Y entonces Dios levanta a un hombre que se llama Elías. Habían otros profetas, por supuesto. Pero Dios tiene una misión con cada uno. Esa es la parte que quiero que nosotros veamos a través de este sermón, que Dios nos formó, nos hizo, nos dio la vida y tiene un propósito en la vida nuestra. Así como la tuvo con el profeta Isaías, Dios tiene un propósito para cada persona en esta tierra. Nosotros que hemos venido a Cristo, nosotros que hemos conocido al Señor, Dios tiene un propósito, así como Dios usó al profeta Elías, porque ese era el propósito de Dios, usar al profeta Elías en ese sentido, en esa temática, como Dios lo usó. Confrontó al pueblo de Israel en su idolatría, confrontó a un pueblo que se había extraviado, y entonces ahí está el hombre, ahí está Elías, usado por Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del profeta? En este caso, dice la palabra en el capítulo 17 de Primera de Reyes. Ahí empieza la historia. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, vino a Acab y le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel,
en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gloria a Dios. Ese es Elías. Ese es el hombre que nosotros conocemos a través de la Escritura, un hombre con carácter, un hombre sin miedo, un hombre que le creía a Dios, un hombre que cuando Dios le hablaba, él no tenía dudas y él simplemente hacía lo que Dios le decía. Y pasó lo que pasó. Pasaron 3 años y 6 meses y no llovió durante ese tiempo, pero en ese lapso de tiempo ocurren algunas cosas. Hay algo que yo quiero hacerles notar. Lo más seguro es que Elías no sabía todavía que él iba a ir al Monte Carmelo para enfrentarse a los 450 profetas de Baal y los profetas de Acera. Es posible que no lo sabía. Solo estaba en la mente de Dios, porque esto funciona así. La Biblia dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir y caminar en la dirección de Dios. A Elías le dijeron, ve con Acab y dile así que no va a llover. Y se acabó. Después de eso Dios le dice a Elías, ve al arroyo de Kerib y quédate ahí. Te voy a alimentar. Después de Kerib le dijo, vete a Sarepta de Sidón. Después de eso había que ir al Monte Carmelo. Entonces, es posible que Elías no conocía, no sabía el plan de Dios, sino que Dios lo iba llevando de etapa en etapa, lo iba llevando paso a paso en ese proceso, hasta llevarlo a la victoria más grande que tuvo como siervo, como profeta Elías, que fue el asunto en el Monte Carmelo. Igual nosotros. Somos seres humanos, somos personas, pero Dios tiene un propósito en nuestra vida. Con cada uno de nosotros Dios ha tratado y nos ha llevado por la vida, nos ha llevado, sea en la vida ministerial o sea en la vida como cristianos, como miembros de una iglesia, nos ha llevado paso a paso y no conocemos el proceso, no sabemos qué es lo que sigue en nuestra vida, no sabemos, está en la mente de Dios, pero a nosotros no pasa. Bendito Dios cuando Dios le muestra a alguien, le dice lo que sigue es esto. Pero la mayoría es caminar y vivir en el proceso de Dios y esperar el lineamiento que Dios nos marque. Gloria a Dios. Y entonces hace la declaración, no lloverá hasta que por mi palabra, tremenda esa declaración. Claro, se entiende que Dios le había dicho, tú declara, di que no va a llover y que va a llover hasta que yo lo diga. ¿Cuál fue la razón por la que Dios cerró los cielos? No hay lluvia. Bueno, era un pueblo que se había desviado. Había caído en idolatría, se había ido tras Baal, se había ido tras Acera. Era un pueblo que empezó a adorar las estrellas, un pueblo que empezó a adorar la luna, empezó a adorar el sol, un pueblo que adoró a Moloch, adoró a Astarte y adoró a muchos dioses. Pero en este caso, el dios principal que ellos habían tomado era Baal. Era Baal. Baal es un dios que se le conoce como el dios de la fertilidad, pero también se le conoce como el dios de la lluvia, y esa es la parte bonita, porque Dios, cuando Él dice no va a llover, está retando al pueblo de Israel que clamen a su Dios. Si es cierto que Baal es el dios de la lluvia, que es el que hace que llueva, yo quiero ver si es cierto. Y entonces Dios cerró el cielo y Baal no hizo nada. Yo entiendo que ellos clamaban a su Dios por la lluvia y no llovió. Entonces, una de las costumbres era que en las montañas ellos hacían altares, era lo que se llamaban los lugares altos, y hacían altares, hacían lugares donde se les rendía culto a las deidades, en este caso Baal. Y el Monte Carmelo era un lugar, un centro de adoración a Baal. Por eso cuando Dios los confronta directamente y los lleva a
lugar donde ellos habían convertido en adoración a la cima del Monte Carmelo. Pero ocurre algo, y esa es la parte que yo quiero que vayamos trabajando, porque no es solamente ver cómo Dios opera, cómo Dios hace los milagros, no es solamente ver esa parte eh, donde Dios usa al profeta, al hombre, y cuando leemos la Biblia, leemos, y es bonito, es bonito leer, ver, escuchar, cuando Elías habla y dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá sino por mi palabra. Eso es bonito, pero ¿qué pasa con lo que vive el profeta como persona, como ser humano? ¿Qué pasa? Y esa es la parte que yo quisiera que fuéramos desmenuzando y entendiendo, porque de alguna manera esa vida de Elías nos confronta a nosotros y entonces nos miramos en la persona del profeta Elías. Dice la Biblia que Elías oró y cayó fuego. Oró y no llovió, pero también era un hombre sujeto a pasiones como lo somos nosotros. Era un hombre de carne y hueso con emociones, un hombre que tal vez lloró, un hombre que se deprimió, un hombre que llegó a decir, basta ya, Jehová, quítame la vida, porque estaba pasando algo. Tal vez nosotros, tú que me estás escuchando a través de este video, allá donde estás pasando por una situación en la que ya no puedes. Eres un siervo de Dios o eres alguien que está en la iglesia, ha servido a Dios en la iglesia y lo haces y estás en la iglesia, pero estás viviendo algo que nadie sabe, que el único que sabe es Dios y tú que lo estás viviendo. A lo mejor ya no quieres ni siquiera ir a la iglesia, pero como tienes un cargo, como tienes un nombramiento, tú dices, tengo que ir porque soy parte de la estructura de la iglesia y yo quiero estar, necesito estar allí. Tengo que cumplir mi responsabilidad, pero por dentro estás quebrado, tus emociones están deshechas, no sabes si llorar, si reír, y estás en depresión a lo mejor, estás estresado. Esa es la parte que quiero que veamos del profeta. Te adelanto, después de este sermón, voy a hacer la segunda parte y se va a titular Elías en el arroyo de Kerib. Y el tercer sermón va a ser Elías en Sarepta de Sidón. Entonces, Elías es un hombre de carne y huesos como tú y como yo. Es un hombre que tiene las mismas emociones, los mismos temores. Es un hombre que se cansa. Es un hombre que le duele. Es un hombre que... Es un hombre. Ese hombre que lo leemos en la Biblia, que es poderoso, que cuando fueron los 50, aquellos soldados le fueron a buscar y le dijeron varón de Dios. Y entonces Elías dijo, si soy varón de Dios, caiga fuego del cielo sobre ustedes y les consume. Y entonces el fuego cayó. Ese hombre tenía emociones, tenía miedos. Ese hombre sufrió depresión. Pero ¿sabes algo? En medio de la depresión y en medio de todo el conflicto interno que él vivía, sirviendo a Dios porque servía a Dios, aún en el servicio, ese hombre tenía esos temores, esos miedos, esa angustia, esa aflicción que tú sientes. Esa es la personalidad de Elías. Un hombre que dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que caiga fuego del cielo sobre ustedes. El hombre que dice, no va a llover, y cuando nosotros lo vemos en ese plano, qué hombre de Dios, qué grande. Pero cuando él se mete debajo del enebro, dice, basta ya no quiero nada, ya estoy cansado, estoy exhausto, quítame la vida. Él sabía que el suicidio era pecado, por eso creo yo que no se quitó la vida. Pero ya no quería nada. Igual te digo, a lo mejor estamos viviendo una situación semejante.
Estamos caminando sobre terrenos espinosos, escabrosos. Estamos caminando sobre caminos que otro no quiere caminar, pero que tú fuiste elegido para caminar ese camino. Y te aseguro que en medio de esa situación, de ese camino, Dios camina contigo y te lleva de victoria en victoria. Por eso es que aunque estás cansado, por eso es que aunque estás desanimado, tú sigues ahí en el altar predicando. Por eso es que así como estás viviendo, no importa lo que estés pasando, tú sigues sirviendo al Señor en el liderazgo, en el consejo, en el liderazgo de las mujeres, en el liderazgo de los varones, en el liderazgo de los jóvenes, de los niños, de lo que sea. Dios te tiene otra encomienda. Tienes que pasar esta porque te tiene otra encomienda. ¿Cuál es esa encomienda? ¿Cuántos años van a pasar? A lo mejor Dios te llamó para algo y tú dices, es que a mí me llamaron para algo y me tienen en otro lado. Me tienen sirviendo en otra posición. Yo fui llamado para ser ministro, no para ser director de música. Fui llamado para ser predicador itinerante y me tienen como misionero. Es que Dios te lleva paso a paso. Dios te lleva en un proceso para que vaya tu carácter formándose, para que cuando tengas que ir al Monte Carmelo no te desmorones cuando veas a 450 hombres que sirven a otro Dios. Espero que me entiendas lo que te acabo de decir. Entonces Dios tiene encomiendas, pero vamos paso a paso. Dios te va a formar, va a quitar tus miedos. Dios va a quitar esa parte que no te deja avanzar. Dios va a quitar esas cosas que cuando estés en el lugar que Él quiere colocarte no vayan a estorbar tu vida. David fue un muchachito en su adolescencia. Él fue y enfrentó a Goliat. Pero ¿sabes algo? David no enfrentó a Goliat sin antes no haber pasado un proceso. Él tuvo que aprender a depender de Dios. Él tuvo que aprender a ser valiente. ¿Y sabe dónde pasó eso? Allá cuando cuidaba las ovejas de su padre, Dios lo estaba trabajando y Dios estaba trabajando en su vida. David no entendía por qué cuidaba las ovejas de su padre. David no entendía por qué venía el oso, por qué venía el león y quería llevarse una oveja. Dios desarrolló el valor en él a través de esas situaciones. Por eso cuando enfrenta a Goliat, le dice a Saúl, así como Dios me libró del oso cuando el oso venía y se llevaba la oveja, cuando el león venía y se llevaba la oveja, yo iba y le tomaba y de las quijadas yo lo mataba. Dios lo estaba procesando, Dios estaba trabajando con él, porque Dios sí sabía, aunque David no sabía, que en algún momento de su vida iba a enfrentar a un hombre sanguinario como lo era Goliat. David no sabía que en algún momento él iba a estar en el centro de la batalla. No lo sabía. Pero Dios sí lo sabía, como Dios sabe a dónde te lleva. Dios sabe a dónde quiere que tú le sirvas. Gloria a Dios. Entonces, ese hombre de poder que es Elías, ese hombre aguerrido, ese hombre valiente que se enfrenta a cualquier cosa, que cuando Dios le habla es un hombre poderoso, ese hombre sintió miedo. Ese hombre sintió temor y sintió miedo a la muerte. Aun cuando él dijo debajo del enebro, Jehová, quítame la vida, yo no quiero. Quería morirse pues. Pero cuando una mujer amenazó la vida de Elías y dijo, mira, que así como Elías hizo con los profetas de Baal, así yo voy a hacer con él. En ese momento Elías salió corriendo y corrió muchos kilómetros. Sintió miedo a la muerte. Tal vez tienes miedo en este instante, tal vez estás pasando, no sé, solo Dios lo sabe. Me gustaría que lo dijeras en los comentarios, que me digas de dónde eres. Yo espero que esto bendiga tu vida. Yo espero que esto te ayude.
y que te ayude a levantarte. Si estás pasando una situación, si estás viviendo lo que estés viviendo, tal vez la economía, espera que vayamos al arroyo de Kerib. Tal vez tienes miedo, no estudiaste teología, tal vez tienes temores y de qué voy a vivir. Tal vez estás pasando una crisis emocional, no lo sé, Dios lo sabe. No sé qué estés enfrentando. Tal vez eres valiente para unas cosas, pero para otras cosas te acobardas. Así le pasó a Elías, el hombre que se enfrentaba a lo que sea, que se enfrentó a todo un sistema, que se enfrentó a toda una situación que provocó Acab y que provocó Jezabel en la nación de Israel. ¿Sabrás tú para qué Dios te ha levantado en este tiempo? ¿Sabrás tú para qué Dios te ha puesto en la iglesia? ¿Sabrás tú para qué Dios te llamó? Pero estás debajo del enebro. Espera ese sermón también. Tal vez huiste y ahora estás en Horeb como lo hizo Elías y se fue, huyó 160 kilómetros hasta llegar al lugar que dice la Biblia donde se escondió en la cueva de Horeb. Vuelve a Dios, anímate, que Dios camina contigo, Dios está contigo, Dios está conmigo. Hasta donde sea que llegue este video, Dios te bendiga. Me gustaría que me dijeran en los comentarios desde dónde nos están viendo, porque hay muchas vistas en el reporte que tengo, hay 5,000 vistas, pero no sé de dónde son. Me gustaría ya por allí un hermano de Honduras nos mandó un comentario, hermanos de diferentes partes. Dios te bendiga, levántate, Cristo viene. Y Dios quiere hombres como Elías, pero hombres empoderados, hombres llenos de valor, hombres que acepten ser procesados por Dios, hombres que se atrevan a ir a Kerib, hombres que se atrevan a ir a Sarepta de Sidón, hombres que se atrevan a ir al Monte Carmelo. Empodérate en Dios. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y les dice que nos empoderemos en el poder de su fuerza. Empoderaos, tomen poder del poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Levántate en el nombre del Señor, cobra ánimo y toma la posición que Dios te dio. Si ya renunciaste a un ministerio, no renuncies al que venga. Sirve al Señor en medio de todo, aunque tengas temores, aunque tengas lo que tengas, aunque estés viviendo lo que estés viviendo, no dejes de servir, no dejes de avanzar, porque Dios camina contigo. Voy a dejarlo hasta aquí porque el siguiente tema es Elías en el arroyo de Kerib, parte 2. O Elías, Tisbita, parte 2, arroyo de Kerib. Si ya te suscribiste al canal, gracias. Dale un me gusta, comparte. Si no lo has hecho, suscríbete al canal, perdón. Dale compartir y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dios te bendiga en este día. Espero que estés bien, espero que te ayude este pequeño sermón. Mis sermones son de 1 hora, 1 hora y media a veces, pero tengo que resumir aquí. Dios les bendiga a todos, saludos hasta Honduras, saludos a Colombia, por allí me llegaron algunas notificaciones, saludos a Estados Unidos y a toda la República Mexicana. Dios les bendiga. Amén.